Bendiciones a mis amigos y amados en el Señor Jesucristo. Bueno, estamos en la reflexión del fin de semana y hemos estado tratando cuando nos toca vivir procesos, dificultades y cosas que no esperábamos, pero que vienen a atormentarnos y a querer colocarnos dudas. Sí, porque aunque los tiempos son difíciles y complicados, yo personalmente pienso que todavía falta muchísimo, que no solamente el eje del fin es Israel, no, el eje del fin debe de ser la iglesia. Si cuando tengamos en el mundo una iglesia gloriosa, y cuando hablamos de una iglesia gloriosa, no es que tenga mucho conocimiento ni que sean megas iglesias, no, se trata de iglesias que enseñen el poder de su gloria, que debe de ir caminando de acuerdo como se va desarrollando los finales de este planeta. Perdón. Entonces terminamos hablando de Gedeón la última vez que hicimos el tema con él, de que muchas veces los temores y las dudas las estamos colocando bajo sospecha de que cosas malas nos van a pasar porque estamos mirando el problema que tenemos al frente. Pero en la medida que nosotros comenzamos a determinar que nuestro futuro va a ser malo sin haber llegado tan siquiera, pues esto aparta la respuesta de Dios a través de la fe. Siempre que Dios te hable por medio de que estás estudiando la escritura o porque escuchas una palabra de alguien en el nombre del Señor, y aunque recibes la palabra, tú tienes dudas y desearías, como Gedeón, pedir señales, lo único que estamos demostrando es que somos incrédulos, que nuestros cimientos en la fe son muy movibles. Tenemos posible una fe muy de sentidos humanos, no una convicción interna de que cuando Dios nos habla, lo único que podemos esperar es lo que Dios nos dice. Y no que no tengamos en la vida nosotros dudas o temores en un momento de un proceso, un problema, que todos los vamos a tener de una o de otra forma. Y habrá momentos en que la espera del resultado de nuestra fe nos puede hacer tambalear, como otros se agigantan. Y en esos momentos es cuando enseñan de verdad en quién han creído. Entonces es bien importante saber que una cosa es caminar con una fe que duda que Dios puede hacer cosas y una diferente es caminar sabiendo que cuando Dios dice algo, eso se va a hacer. Pero no por ende podemos desentendernos de que muchas veces conozco personas en las congregaciones o en el mundo evangélico que, Señor, tú me hablaste, pero dame una señal, dame una muestra. Vamos a ver, si el hermano fulano me pregunta si tengo un problema o una dificultad, o me dice el nombre del problema, es porque tú lo que me estás diciendo eres tú. Y no es mi carne, no es mi duda, no es que estoy sospechando, no. Dame una señal, Señor. O manda un ministro, un profeta, que venga y hasta que me saque por el nombre y me diga cuál es el problema. Hermano y hermana, cuando nosotros estamos en esta situación, lo único que estamos enseñando es que no hemos creído como debe de ser en nuestro poderoso Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, y las palabras que Él dejó para que nosotros pudiéramos avanzar en el Evangelio. Entonces,
¿De qué sirve tener un evangelio tan poderoso si en los momentos difíciles no nos sirve? O sea, no es posible avanzar en la vida cuando dudamos de nuestra fe en lo que hemos creído. ¿Ya? Porque cuando tú de verdad recibes de la fe y ya eso que continuamente decimos que el que tiene fe no camina por vista, sino por las palabras del Señor, ¿ya? No es por lo que escucha en los noticieros o en los diferentes medios de información, sino por lo que Dios dice. Entonces, en los momentos difíciles es cuando nosotros tenemos que saber quién va a despertar las esperanzas de que cosas buenas nos van a pasar. Y que aunque las cosas se presentan en un nivel que aparentan estar mal para todo el mundo, en medio de esa situación, el Señor no le pidió al Padre que nos sacara del mundo, sino que nos defendiera, que nos cuidara, que nos protegiera. Si tú permites que la duda entre, pues no se va a activar la esperanza. La palabra no va a tener esa actitud dentro de ti de que cosas buenas te van a pasar, ni vas a estar expectante, ni motivado, porque cosas buenas te lleguen, porque todo lo que estás viendo es malo. Ahí es cuando delante de las circunstancias, tu mente y tu corazón solo deben de reposar en lo que has creído. Ahora, no es fácil. No es fácil si no has practicado en tu vida reposar en Dios y esperar en Dios. Y si te coge el momento difícil y tú solamente has pajaritariamente has estado escuchando de la palabra, pero no has puesto en función, no la has usado, no tienes ese testimonio de que ella te ha traído vida, te ha traído respuesta, te ha traído solución, pues delante de las circunstancias te vas a destruir, te vas a tambalear, te vas a caer. Pero cuando tú sabes quién fue el que lo prometió, y cuando tú lees o cuando escuchas, entonces en ese momento que te vienen respuestas a tu mente, como te he dicho muchas veces, es el lugar donde más Dios escribe con su dedo. Te llegan los pensamientos ahí, tranquilo, no te afanes, no te preocupes, yo estoy contigo. Tú no estás caminando solo, posiblemente no me estás viendo ni me estás sintiendo, pero yo estoy contigo de la mano. Y cuando has tenido mucha dificultad, que te sientes quebrar, yo te he cargado y te he dado fuerza al colocarte en el otro lugar. Reposa, reposa. Esa palabra de reposar es una completa confianza en que a mí solo me toca oír la palabra, creer en la palabra y poder ver en ella la solución. Ahí es cuando de verdad nos damos cuenta que creímos. Pero cuando estamos entre dos pensamientos, y de seguramente que el que más practicamos es el natural, pues la duda le va a ganar la batalla a la fe, porque es la que más practicamos en los momentos de crisis. Sobre todo cuando nos apartamos de la fe, nos apartamos de la escritura. Cuando no estamos enseñados a que en tiempos difíciles y complicados hemos clamado, hemos orado, hemos tocado la puerta de nuestro Señor para decirle, Señor, esto es lo que estoy viviendo. Y no que Él lo ignore, sino que cuando tú le confiesas a Dios lo que estás pasando y cierras con ese componente de, Señor, pero yo sé que tú eres mi redentor, que tú eres vivo, que estás dentro de mí, que tú me fortaleces, que tú me ayudas, que no me vas a dejar sin hacerme justicia. Señor, que tú estás conmigo, tú estás por mí y vas a ser conmigo. Cuando no dejamos que esas cosas entren,
sino que estamos divagando entre la información que recibimos de los problemas del mundo y lo poco que almacenamos del Señor. Sí, porque cuando te llegan dudas y temores es una señal de que tú estás recibiendo más información del sistema del mundo que del sistema del reino de Dios. Por eso Santiago dijo ahí en el capítulo 1, pero cuando pidan, pidan con fe, sin dudar nada. Cuando el apóstol está hablando de esto, está colocando en la balanza, a ver, ¿tú estás pidiendo creyendo que yo hago? ¿Tú estás pidiendo creyendo que yo ya hice provisión para ti? ¿Tú estás creyendo que yo morí por ti para que tú pudieras ser mi hijo? Y si los padres cuidan a sus hijos y los defienden contra todo, así sea tengan que dar la vida, ¿por qué tú piensas que yo que ya la di? Porque la gran ventaja del evangelio es poder entender la presciencia y la predestinación del Señor. Porque cuando tú miras, por ejemplo, Isaías 53, 750 años antes de que el Mesías viniera, todo lo que está prometido en Isaías 53 está en presente, pero se demoró 750 años para pasar. ¿Por qué razón? Porque el Señor, antes de que tú nacieras, ya Él miró desde el momento que fuiste engendrado hasta el momento que partes de esta vida. Él conoce tu pensamiento antes de que tú pienses. Entonces, si esa es la forma tan poderosa de nuestro Señor, quiere decir que el momento malo, la circunstancia adversa que estamos viviendo en este momento, Dios ya la miró antes de que yo naciera y colocó la respuesta y la solución. Uy, profeta, pero entonces, ¿por qué la estoy pasando? Ah, porque solamente la puedes pasar con fe. Con fe y ayudado por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la fe fue creada, fundada, formada y probada por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya Él la probó y Él vino a formarla, a crearla, a entregárnosla. Porque si tú lees Romanos 12:3, te vas a dar cuenta que Dios, la fe de Dios. No hay fe humana. No, la fe es de Dios. Y Él la repartió a todos. Ahora, no le dio más ventaja al uno que al otro. No. La fe es como un músculo. En la medida que la ejercites todos los días, que la uses, ella se va desarrollando. Pero si no lo haces, la duda toma control de tu culto racional. Y entonces Dios no puede hacer nada, aunque Él quiera hacer contigo, porque tú te niegas a moverte en fe. En respuestas que fueron predeterminadas antes de que tú nacieras, si en ese día tú te movías obedeciendo, creyéndole que nuestro Señor Jesucristo nos hizo el puente para que la bendición pudiese llegar y para que pudiéramos ir más firmemente, con más seguridad, con más convicción, nos dio su Espíritu Santo. Para que no dudáramos. Por eso Santiago dice, y tengamos en cuenta que Santiago es el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Porque él es hijo de José y María. Pero Jesús, aunque fue engendrado por María, es solo hijo de Dios. Vino el ángel y colocó en el vientre de María un ser vivo, formado por Dios. De ahí es que los doctores pudieron sacar a los bebés in vitro, de tanto leer y pensar que si Dios lo hizo, ellos lo puedan hacer. Porque, dice Santiago, el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Sí, cuando tu pensamiento está en el sistema, en tu problema, que no está en las soluciones en las manos de Dios, sino estás viendo el problema cada vez lo agigantas más. El enemigo eres tú. El problema tiene una solución antes de que el problema llegara.
Y Dios puso una respuesta, pero no se puede dudar. No está permitido dudar. Está permitido solo creer. Y el creer es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, el verbo. Entonces, nosotros si queremos enfrentar un problema, lo primero que tenemos que hacer es ir a Cristo, a la palabra, al verbo de Dios. Y hablar con el Espíritu Santo para que la siembre, para que la revele, para que te ilumine, para que te muestre el camino y la respuesta. Por eso Santiago dice que si no es con esa fórmula, no esperes que vas a recibir nada. Quien es así no piense, pues, este hombre que recibiera cosa alguna del Señor, pues es hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Porque usted puede leer la palabra y decir, ay, sí, Dios me va a ayudar. Pero si usted no se mete en el versículo, en el tema, en el problema, en la promesa que Dios dice, si usted no hace parte de ella, usted no la hace en su vida, no se enraiza, aunque la confiese, no va a tener resultados. Pero el que la puede enraizar, que es el que oye atentamente, como dijo el Señor Jesús, lee la palabra y ahí mismo ve la solución. Piensa en la solución. Pero aquel que está pensando en la palabra y luego piensa otra cosa diferente, piensa en pérdida, piensa constantemente que le van a pasar cosas malas, pues su conducta no es de fe, es de incredulidad. Pero el que se mueve en la promesa y comienza a darle el problema, mira, esto es lo que Dios va a hacer. Tú dices que está difícil, que está complicado, que no se puede conseguir un buen trabajo, un buen ingreso, pues te quiero decir que antes de que yo naciera, Dios preparó un camino. Dios preparó un trabajo. Dios me preparó a mí para poder estar en ese trabajo. Ahora lo que tengo es que tocar puertas. Tengo que salir a buscar ese trabajo porque Dios lo tiene preparado para bendecirme, para que yo pueda suplir todas mis necesidades. O el que está esperando papeles, ciudadanía, residencia, o salir del país donde está, que no consigue nada, que se atrasa, que se está destruyendo su familia. Comience a hablar, comience a hablar. Que Dios hizo camino para que usted pudiera avanzar al lugar donde usted piensa que va a conseguirlo todo. Porque recuerde que donde usted pisa, Dios se lo ha dado. Y nunca tema. Para moverse en fe hay que ser audaz, arrogante no, arrojado, tener coraje para poder meterse. La duda siempre te va a traer miedos y temores y estos son siempre los que debemos rechazar o luchar contra ellos. Profeta, pero no es con fuerza, no es con mi fuerza, sino con el espíritu. Sí, el espíritu de tu mente. Busca en la Biblia cuál es el espíritu de tu mente que aparece 2 o 3 veces. Tienes que, como dijo Pablo, todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios es tu obligación llevarlo prisionero a Cristo. La palabra, ¿qué dice la palabra de lo que estoy pensando? No tengas miedos. A veces somos el reto más grande nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios objetivos del mal. Establecemos nuestros propios límites, la manera como pensamos. Colocamos nuestras propias dudas en nuestra mente y muchas veces sin que siquiera se estén presentando por el don de sospecha. O permitimos que otras circunstancias influyan sobre nuestras decisiones. No siempre podremos controlar los pensamientos, los obstáculos que nos da la vida, pero tenemos el control total sobre cómo reaccionamos ante los desafíos. No es que no tengamos dificultades y tiempos difíciles, cómo reaccionamos delante de ellos. ¿Nos movemos en fe creyendo o nos movemos en duda y en sospecha y puros temores? Está en nuestras manos mantenernos positivos en el Señor, perseverantes, sin desmayar, constantes y disciplinados. Si estás perdiendo, si estás viendo que estás en el hueco, ¿qué más te da a hablar
y recitar y volverlo a decir y meditar y meterte en la palabra. Meterte en la palabra es como si tú fueras el personaje que lo va a lograr, que lo va a alcanzar, el personaje que va a destruir las cosas malas, que las va a llevar prisioneras a la mente de Cristo. Tenemos que caminar sobre lo que creemos y confiamos. Cuando la situación se pone difícil y su objetivo está en riesgo, solo Cristo, el verbo, la palabra de Dios salva. Cuando no actuamos así, es que estamos pidiendo una pruebita. Dame una señal, Señor. Que venga el hombre de Dios y me llame y me diga, soñé, pensé, el Señor me dijo que te está pasando esto. Y no que Dios no lo pueda hacer. Dios lo hace. Cada rato me ha usado para hacerlo y he visto a mucha gente haciéndolo. Pero es preferible tener el teléfono de línea directa con papá que estar esperando que alguien venga y nos diga algo. Porque eso lo único que demuestra es que no estamos firmes. ¿Ya? No estamos firmes. Cuando tú necesitas una prueba para que tu fe se afiance, es porque tú no puedes ver el invisible. La fe te hace ver el invisible. Ahí donde la fe funciona y crea. Cuando tú puedes mirar la respuesta sin que la respuesta venga. Y tú puedes mirar en la trayectoria, el camino. Es porque el Espíritu Santo te está soplando. Es porque Dios te ha puesto la mano encima. Es porque su mano de victoria te está diciendo, lo vamos a lograr. Está cerca. No te rindas. Estoy contigo. ¿Eh? Pero cuando estamos pidiendo pruebas y señales y que alguien nos tiene una palabra para afirmarlos, es porque nuestros miedos, dudas y temores nos han embargado y nos han alejado del camino de la fe. Dice en Jueces 6:17, y Gedeón le dijo, si he hallado gracia o tengo favor ante tus ojos, muéstrame una señal, dame una prueba de que eres tú el que hablas conmigo. Después de esto, Gedeón recordó todo lo que había oído de cómo se agradaba a Dios con sacrificios y de tantas cosas que él narró en los versículos anteriores. Y entonces dice que siempre que había una aparición divina, había que hacer un holocausto, una ofrenda. Entonces él le dice al ángel, que es la teofanía de Dios, porque recibió sacrificio y adoración. Eso solamente, como dicen los teólogos, los exégetas de la Biblia, que esa es la representación, esa teofanía de Jesucristo. Y yo lo creo. ¿Ya? Esa es mi convicción. Y se espera aquí un momento, voy a hacer una ofrenda y la colocaré delante de ti. Cuando sabemos que solo Dios es el que recibe ofrendas. Y trajo un cabrito, pan sin levadura y caldo en un caldero y se lo ofreció debajo de la encima. Entonces el ángel del Señor que aceptó el sacrificio, porque un ángel no lo hace, la teofanía sí, dice en el 20 y el 23, dice, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo, y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Elías hizo bajar cielo, hizo bajar fuego, pero la teofanía de Dios, el ángel del Señor, hizo que de la piedra subiera fuego. Dios es así poderoso, sobrenatural para hacer cosas que no pensamos, no nos cabe en este cuadriculado que tenemos aquí arriba. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. O sea, se refería a la teofanía. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, recibe mi paz. No temas, no morirás. La palabra más importante aquí es lo que Dios le dice, que tenga paz. Porque la paz cubre la duda, el temor y el don de sospecha. Pero ¿cómo se instala la paz de Dios? Bueno,
En el próximo capítulo te voy a compartir por qué es tan importante cuando aún hoy se ven dos judíos o dos israelitas y lo primero que se desean es paz. Aún en medio de la tribulación que están viviendo ahora mismo. Y la convicción de ellos es que Dios es el que le da la paz y que Dios está con ellos, por ellos y pelea por ellos. Y van seguros a una guerra y han ganado muchas. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de la paz que Dios da, que quita la duda, quita el temor, quita la sospecha, que te hace meter dentro de ti mismo. Porque cuando caminamos en nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos puede ayudar. Y la palabra toma forma, toma vida. Y ahí es donde llega la solución. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo de la reflexión. Los espero el próximo viernes. ¿Ya? Padre mío, te doy gracias, Señor, que estas palabras vistas ahí en Gedeón, en el capítulo 6, puedan mis hermanos ir, investigar y que tu Santo Espíritu le muestre, les reveles cosas mayores aún, para que ellos puedan adquirir la certeza y la seguridad de una fe que no se tambalea, de una fe que no pide señales, de una fe que no está pidiendo, muéstrame a ver si es verdad que tú estás hablando conmigo. No, una fe que por el contrario dice, avanza, te doy la victoria, la preparé desde antes que nacieras. Solamente obedece y cree en mí, que yo me ocupo de los resultados, pero obedéceme y cree en mí. Ten convicción de que yo no te voy a dejar ni por un momento. Si di mi vida para que tú fueras mío, es como si te comprara por segunda vez. No te dejaré ahí. Te levantaré todas las veces que estés caído e intentes levantarte. Porque si te quedas en el piso, ¿cómo te voy a tomar si quieres vivir pegado al piso? Pero si tú intentas levantarte, yo siempre te voy a dar la mano para sacarte en donde tú estés. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, y que tu palabra sea una espada, Señor, cortando, rompiendo, para que cada uno de nosotros pueda alcanzar lo que tú te propusiste hacer en nosotros. Amén y amén.